Bienvenidos a una nueva historia. Esta noche nos la comparte Miguel, espero que la disfruten. Hola, buenas noches. Soy de la Ciudad de México, vivo cerca del Reclusorio Norte, pero en realidad toda mi familia por parte de mi mamá es del estado de Guerrero, de las afueras de Chilpancingo. Esta historia me la contó mi abuelo. No sé si creerle realmente, pero siempre que iba a visitarlo, me contaba historias de la familia, y una en especial me dio mucho terror. Era sobre mi bisabuelo, que le encantaba la bebida y se la pasaba mucho fumando y tomando fuera de la casa. En ese momento, había a lo mucho 2 o 3 casas en toda la calle. El punto es que mi bisabuelo tenía otros 2 amigos muy cercanos, y una de las noches que estaban muy tomados, a uno se le ocurrió ir a la cima del cerro, exactamente donde hay una presa, a visitar las cuevas. Justo ahí había una en especial que la gente del pueblo llamaba la Cueva del Diablo, porque era muy fácil perderse dentro. Incluso, había gente que decía que se escuchaban voces, y hasta la fecha creo que la gente del pueblo pone ofrendas afuera de la cueva. En fin, mi bisabuelo y otro amigo le dijeron que no, que ya era muy noche. El amigo que quería ir los empezó a insultar, diciéndoles que eran unos cobardes, que si le tenían miedo a la cueva. Solo lo ignoraron y cada quien se fue. Me contó mi abuelo que después de esa noche no volvieron a ver al amigo de mi bisabuelo. Fueron a buscarlo hasta el cerro, pensando que esa noche se había ido a la cueva o que pudo haberse caído a la presa que está ahí. Pero justo fuera de la cueva encontraron unas botellas vacías de cerveza y cigarros. Me cuenta mi abuelo que nadie se ofreció para entrar a buscarlo, hasta que mi bisabuelo se animó a entrar con una cuerda amarrada a la cintura. A partir de ese momento me dice mi abuelo que todo se puso muy feo. Mi bisabuelo contó que dentro escuchó una risa que le dio mucho miedo. Llegó un punto en que ya no veía nada y llevaba una vela prendida, que no le duró nada. De la desesperación jaló la cuerda para que lo sacaran, pero dice que las paredes de la cueva son muy filosas y la cuerda se terminó rompiendo. Estuvo corriendo tratando de salir, pero no encontraba la salida. Me cuenta mi abuelo que mi bisabuelo no es una persona muy creyente, pero en ese momento estuvo rezando, y lo único que sabía era el Ave María. Llegó un punto en que vio algo de luz, y sí, era la salida. Afuera encontró muy poca gente, de unos 20 que fueron a buscarlo, solo quedaban 3 o 4. Le dijeron que había estado más de 6 horas dentro, pero mi bisabuelo decía que no, que solo fueron unos minutos. Que al escuchar una risa, intentó regresar, pero la cuerda se había cortado, así que estuvo corriendo como pudo para salir, pero que no encontró a su amigo. Luego se regresó a su casa. Cabe aclarar que para llegar del pueblo a la cueva es un trayecto a pie de casi 4 horas. Actualmente, gran parte del camino es de terracería, pero en esa época todos iban a pie. El punto es que mi bisabuelo terminó llegando a su casa ya entrada la noche. Les contó todo a mi bisabuela y a mi abuelo, pero a partir de esa noche empezó a despertar con rasguños por toda la espalda, y hasta se levantaba a mitad de la noche caminando en dirección a la cueva. Mi bisabuela, desesperada, decidió atarlo a la cama para que no saliera. Ella terminó yéndose a dormir al cuarto de al lado, y más de una vez llevaron padres a bendecir la casa y a mi bisabuelo, pero nada cambiaba. Incluso empeoró. Mi bisabuelo decía que alguien lo agarraba de los pies y trataba de llevárselo en la noche. Sentía que lo quemaban de los pies, y amanecía con marcas como si le hubieran quemado con la punta de un cigarro, pero en forma de garras. Todo siguió igual hasta que una mañana mi bisabuela despertó y vio que la puerta que estaba cerrada con un candado estaba abierta y que no estaba mi bisabuelo. Solo había marcas en el piso de tierra, como si alguien se hubiera agarrado con las manos para arrastrarse. Ese día hicieron una búsqueda con la gente del pueblo y mi abuelo, hasta la cueva. En el camino encontraron la camisa que mi bisabuelo llevaba la noche que desapareció. No encontraron nada más, aunque todos piensan que se lo llevaron. Yo, la primera vez que me contó esta historia, no le creí mucho. Pensaba que todos los abuelos tienen historias así. Pero justo en las siguientes vacaciones, cuando fui a visitarlo con toda la familia, pasó algo extraño. Mi prima, que apenas tenía 8 años y que no sabía nada de las historias de mi abuelo, nos despertó a todos en la mitad de la noche.
Se había levantado para ir al baño, que está en el patio, en la parte más alejada de la casa. De regreso, vio a un señor con sombrero, que estaba tomando y fumando, que la saludó y le dijo, «Buenas noches, señorita». En ese momento, mi prima gritó, despertando a toda la familia. Todos pensamos que alguien se había metido a la casa. Mi prima empezó a describir cómo era ese hombre. Al escucharla, mi abuelo corrió por una foto que tenía guardada y le preguntó si era él a quien había visto. Mi prima asintió, y nos dijo que sí, que era ese mismo señor. Todos quedamos con miedo, o al menos yo sí lo sentí así. Desde ese momento, esa anécdota se volvió parte de nuestras vacaciones y nunca la olvidamos. Gracias por escucharme. Recuerda suscribirte y le deseo dulces sueños.